y como les digo, por fortuna no es tema de alarma, ¿no? Así que pues bien, vamos a dar inicio a la sesión de esta noche, a la exposición precisamente. Les invito nuevamente, les motivo para que todos y cada uno de nosotros precisamente, eh, precisamente el tema de las señales de tránsito. Ya habíamos visto, habíamos definido en concreto lo que se trataba de la señal de tránsito. Habíamos también visto la clasificación principal que tenían las mismas. Y por supuesto, en esta ocasión vamos a referirnos a las señales de tránsito verticales o conocidas como camineras y manifestarles precisamente de este tema, que son justamente, y también las señales horizontales o marcas o calzadas sobre la vía. En este caso de las señales camineras o señales verticales, estas precisamente están colocadas en los caminos, en las calles, en las carreteras, y se dividen a su vez también en señales preventivas, reglamentarias, informativas, dando por hecho de que también las informativas cuentan con una característica en particular, ¿no? Y a que vamos a referir después. Dentro de las señales preventivas, precisamente estas le indican al conductor la proximidad de un peligro existente en las carreteras y la naturaleza de estas. Señales preventivas. Originalmente estas tienen un fondo amarillo. Sus símbolos, las letras, las figuras y la orla, que es esta especie de bordecito, ¿sí? Esta se denomina orla, son de color negro, tienen una forma cuadrangular en la mayoría de estas. Hay algunas particulares también, por eso las hemos incorporado en esta gráfica, colocada en una de las diagonales de cuadrado en posición vertical, en forma de rombo, como ustedes pueden observarla, y este cuadrado, de acuerdo a la normativa que les estuve explicando en la sesión anterior, de la norma INEN, el Reglamento Técnico Ecuatoriano, habíamos dicho que las mismas tienen no más de 600 milímetros o 60 centímetros por lado, ¿no? Tenemos que indicar también respecto de este tema, precisamente que tiene una característica particular. Se recomienda, y esto para cuidado de nosotros como conductores, para estar alertas también, de que de acuerdo a la trayectoria de la vía, esas tienen que ser colocadas en una distancia no menor de 90 metros en tramos rectos y tampoco superar los 225 metros del peligro en trayectorias curvas. De la manera que nosotros la miramos con anticipación debida, va a brindarnos seguridad y por supuesto, como ustedes pueden darse cuenta, también les había manifestado algo de la pintura de carácter retroreflectivo de esta señalización que permite que tengamos la seguridad tanto en horas nocturnas como en horario matutino. Estas se clasifican también en una serie de alineamientos, como ustedes pueden ver, trayectorias, intersecciones y empalmes, aparición de nuevos caminos, bifurcaciones, transversales, cruces. Tenemos aquellas de aproximación a dispositivos de control de tránsito, por ejemplo, semáforos. Tenemos también aquellos que hablan de una serie de anchos, alturas, largos y pesos máximos permitidos, una serie de asignación de carriles para la circulación. De la misma manera, también una serie de obstáculos y situaciones especiales y particulares que se presentan en la vía. Y no está por demás también una serie peatonal que nos indica precisamente la existencia de zonas donde hay cruce de los usuarios conocidos como peatones. Esto en cuanto tiene que ver a las señales camineras preventivas. Las señales camineras o verticales reglamentarias precisamente tienen un orden de rigurosidad un poco superior. Estas notifican a nosotros como usuarios de las vías, no solamente a los conductores, de las limitaciones o de la existencia de prohibiciones o restricciones. También hemos incorporado dentro de la gráfica probablemente aquellas con las que hemos tenido mucho contacto en lo común. Estas son, como les digo, las que nos notifican
y justamente el incumplimiento de estas se convierten, por ende, en una violación y una de contravención, por decirlo menos. El incumplimiento de estas normativas o señales de tránsito reglamentarias se convierten en contravenciones. ¿Cómo es su característica particular? La mayoría de aquellos tenemos fondo blanco, ¿sí? Y en la parte o una barra diagonal precisamente de color rojo. La orla también va a ser de color rojo y precisamente los símbolos, las figuras y las letras van a ser de color negro. 2 o 3 son de características particulares. El pare, no entre o no pase, el reduzca la velocidad, tienen una particularidad en sus formas. Pero en forma general, las reglamentarias tienen una asociación directa con el color exclusivamente rojo. Tenemos también que referirnos a las señales camineras o verticales de índole informativas. Estas son por lo general de color azul en su mayoría, salvo que requieran de alguna característica particular especial como servicios de primeros auxilios que tendrá el color rojo. En el caso de las señales informativas, estas indican a los usuarios de las vías, a todos los usuarios de las vías, nos indican fundamentalmente lo que guarda relación con direcciones, puntos de interés, rutas, destinos y toda información que nosotros como usuarios vamos a requerir. Estas a su vez se subdividen, en estas categorías, ¿no? Vamos a retroceder acá, en el cual nosotros teníamos respecto de las informativas una subdivisión adicional, aquellas señales indicativas de direcciones, de localizaciones y de distancias que tienen o van a tener el color verde, lo tenemos en la gráfica, van a tener, por supuesto, letras blancas. Vamos a tener también dentro de esta subcategorización las señales informativas de servicios. Estas nos informan y aconsejan a los usuarios viales de informaciones específicas. Estamos hablando de servicios, ¿no? Servicios de telefonía, servicios de taller, direcciones, distancias, salidas. De color azul con blanco, símbolos, figuras y letras de color negro, a excepción de la señal de puesto socorro o auxilio, cuyo símbolo precisamente será de color rojo, como podemos observar acá. Adicionalmente a aquello, tenemos que manifestar e indicar que existen también las señales de información turística que vamos a ver en un video que les vamos a proyectar posteriormente, que sirven para informar a los usuarios la existencia de lugares de recreación como un efecto como tal, ¿no? Turística, van a referirse a atractivos turísticos que se encuentren próximos a la vía, tales como parques nacionales, balnearios, playas, paraderos, artesanías, actividades extras adicionales de buceo, de parapente, miradores, etcétera, que justamente tienen su fondo café y el símbolo es blanco. Como decimos, no las encontramos en el momento acá en el sitio, ¿no? Y tenemos también, aparte de las señales verticales, tenemos las señales horizontales, que también están normadas precisamente en este reglamento técnico ecuatoriano INE 004 en el año 2011, que prácticamente se hizo un documento técnico que norma la señalización vial. En este caso, hablarles a ustedes que de las principales marcas que tenemos en las vías son longitudinales, su nombre lo indica, ¿no? A lo largo de la trayectoria del camino, transversales que van a cruzar con el camino y otras marcas en la calzada, como por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Nos vamos a permitir indicar, bueno, acá tenemos lo que ya son las flechas de direccionamiento de toma de carriles. Tenemos acá, por ejemplo, este símbolo que puede sustituir al paso peatonal y este que también se consideran letras o palabras sobre la calzada, ¿no? Tenemos que referirnos en términos generales precisamente a las marcas
sobre la calzada o señales horizontales son fundamentalmente líneas, son también símbolos, como les acabo de decir, son figuras a las que acabo de referenciarme, son palabras que también las encontramos y por supuesto son números que están pintados, que justamente sirven de complemento a una señal vertical. ¿Qué hablamos de esto? ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque el conductor y el usuario de la vía tienen que estar siempre alerta, siempre atento a una información que le emite una señal vertical, ¿no? O que le emite tal vez una señal luminosa, o que le emite tal vez una señal de índole informativa que justamente puede hacer referencia con este tipo de marcas sobre la calzada y de hecho se complementan. Es importante que nosotros estemos muy atentos a esta particularidad, ¿no? Ya. Tenemos igual que manifestarles a usted que de la misma manera tenemos que decir que por supuesto sirven como complemento a las señales verticales, refuerzan o precisan las indicaciones que a veces pueden pasar por alto para nuestra percepción y estas pueden justamente ser de color blancas, amarillas e incluso color azules. Y ya ustedes saben cuál es la particularidad de las señales sobre la calzada de color azules. Estas, como les digo, son marcas longitudinales que se pintan en la calzada de forma longitudinal a lo largo de la misma, determinan o delimitan carriles, bordes de las calzadas, indican zonas donde tal vez haya prohibición de adelantar, zonas con prohibición de estacionarnos, para carriles de uso exclusivo de determinado tipo de vehículos, ¿no? Las marcas transversales que justamente se emplean como indicadoras de paradas complementarias o para limitar franjas destinadas al cruce de peatones fundamentalmente, y no por decirlo menos, también tenemos nosotros que referenciar a otras marcas que se pintan sobre la calzada. Por ejemplo, tenemos que decir que se emplean estas para guiar y advertirnos a los usuarios. En el caso de la regulación de circulación, es una señalización con chirrones en la calzada, cuadrículas en las intersecciones, flechas, triángulos de cede el paso y también leyendas como pare, bus, carril exclusivo, solo trole, taxis, paradas de buses, entre otras que podríamos encontrarnos y que podrían de hecho ser implementadas por las autoridades de tránsito. Ahora bien, un poquito, y dado por las circunstancias, también vamos a ser concretos, tenemos nosotros que hacer referencia dentro de las señales de tránsito a las señales de tránsito preventivas. Las tenemos por acá. Y en este caso, como les decía, ¿no? Son señales de color amarillo con negro. El objetivo es prevenir a los conductores sobre algún peligro o cambio en el camino, fundamentalmente. Estas precisamente tienen o buscan como objetivo dar direcciones, dar lineamientos, advertirnos de proximidades que justamente están en este sentido y, como se dice, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrarnos, por decirlo menos, con una gráfica que tenemos precisamente, vamos a ver acá. Por ejemplo, cuando nos aproximamos, o en este caso se delimita, o hay cruce precisamente con la línea férrea, ¿no? Es el caso de la gráfica número 9. Esta, por ejemplo, nos indica o nos advierte precisamente que en el lugar hay un cruce de ferrocarril, señala el cruce con vías de tren al mismo nivel del camino, ¿sí? Tenemos de la misma manera aquellas que indican, por ejemplo, lo que es la gráfica número 4, cuando tenemos gravillas sueltas sobre la vía. La vía es sobre un tramo donde hay tierra o grava en el camino. Tenemos también la gráfica número 11, en la cual nos indica que hay un camino dividido. Advierte sobre la división del camino en dos carriles. Tenemos también otra, la gráfica número 6,
que nos indica que utiliza para marcar una zona de tránsito de maquinaria agrícola o un cruce específico de este tipo de vehículos. Por citar entre los más comunes que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, la gráfica número 2, zona de derrumbes. Advierte sobre una zona en la cual pueden ocurrir derrumbes por particularidad de la zona, por aspectos de fenómenos naturales. La gráfica número 3 también, características de la carretera, que se presenta una superficie resbaladiza o derrapante, como también se utiliza el término, indicará un trámite de pavimento resbaladizo, es una señal temporal, como les acabé de decir. Otra que tengamos precisamente graficada acá, que limita, por ejemplo, lo que son los anchos, la gráfica número 8, direccionamiento de circulación, la gráfica 7 y la gráfica 12, circulación exclusiva de bicicletas, ciclovía, la gráfica 5, doble circulación, la primera gráfica, en la cual nos señala justamente marcar el cambio de circulación de un solo sentido a circulación en doble sentido. Esas obviamente no nos indica o no nos señala que son precisamente las únicas que pueden encontrarse, como ustedes pudieron darse cuenta también en el inicio de esta temática y cuando se resolvió el test de señal de tránsito, que encontramos con un sinfín de gráficos que precisamente previenen de los temas que hay que hacer, ¿no? Respecto de lo que son las señales de tránsito reglamentarias o también conocidas como restrictivas, les habíamos dicho que estas son justamente de color rojo o color blanco, están colocadas en zonas urbanas como rurales. El más conocido que es el PARE, la gráfica número 1, ¿dónde se coloca? ¿Dónde se obliga a colocar? Esta precisamente es como las más conocidas. Se utiliza en el entronque de dos carreteras de gran afluencia. Se ubica en el entronque de un camino secundario con una carretera principal. Se les ubica en el cruce de cualquier camino con una línea férrea. Se las ubica en cruces urbanos por donde exista un riesgo alto de accidentes. Por lo tanto, será conocido y también colocado donde hay el cruce de los dos caminos, donde haya menor cantidad de tráfico, ¿no? Es decir, en la vía secundaria. La señal de ceder el paso, precisamente es una advertencia para los conductores que debemos reducir la velocidad y ceder el paso siempre que sea necesario a los otros vehículos, ¿no? Es ocupada en zonas de denso, espeso, tránsito de peatones y vehículos o en entronques con avenidas principales. Otra que podamos tener acá, las gráficas 5 y 7, que son precisamente unas vueltas continuas, tanto hacia la izquierda como a la derecha, indica la posibilidad de la vuelta. Su uso es muy común en los cruces. La señal puede marcar una vuelta, como les dije, tanto a la izquierda como a la derecha. Tenemos aquella que también nos indique, tenemos acá en los direccionamientos igual, nos indica también las limitaciones o prohibiciones en altos, en anchos, en pesos, donde están precisamente restringidos. Tenemos también que manifestar donde el cual uno de las señales que más conocemos, el de prohibido estacionarse, ¿no? Donde está prohibido precisamente estacionarse, donde se ha determinado, tal vez por ancho de la vía, por características de la zona, el estudio técnico que haya hecho la dirección respectiva, ¿no? También aquellas son restrictivas de circulación, ¿no? La gráfica 6 y la gráfica 8, en las cuales nos indica que la vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda está prohibida, ¿no? Ya sea circulación contraria o en condiciones de camino. Aquella que permite seguir de frente, ¿no? Que justamente permite seguir circulando en el sentido en que ya lo venimos haciendo. Aquella también restrictiva, por ejemplo, no entrar, no ingresar, no pasar. Eso en cuanto tiene que ver a la revisión de las señales reglamentarias. Y finalmente lo que les decíamos, ¿no? Las señales informativas que nos dan un sinfín de relación de información con el tema de servicios e información turística. Estas precisamente nos van a guiar, son atractivos turísticos cercanos
sobre servicios, por decirlo menos, de hospedaje, ¿no? De asistencia o de emergencia. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen número 10, es decir, segunda fila, columna 5, ¿no? Para que nos ubiquemos mejor, donde nos van a brindar primeros auxilios. Tenemos también la imagen número 13, donde hay una cabina telefónica. Tenemos también la imagen número 15, donde habrá un taller mecánico. La imagen número 12, donde habrá un restaurante, ¿no? La imagen 8, donde precisamente estamos próximos a un aeropuerto. Otra de las imágenes principales, también podríamos decirlo, donde si usted está aproximándose a una zona militar, la imagen número 7, lugares donde hay iglesias, vestigios arqueológicos, servicios básicos, servicios sanitarios, hospedaje, puede estar también reemplazado por la letra H, la imagen número 9, estacionamiento de taxis, paradero de buses, etcétera, ¿no? Ustedes pueden ver, hay informativas. No son las únicas, porque también nos podemos encontrar donde hay parques nacionales, zonas de aparcamiento, zonas de pesca, juegos infantiles, excursiones, monumentos religiosos, sitios históricos, cascadas, playas, piscinas, ascensos, alpinismos, etcétera, ¿no? Y como les decía, también nosotros tenemos las señales de destino, ¿no? Las señales de destino son también aquellas que les decía de color verde, con sus caracteres o letras de color blanco. Estos señalamientos precisamente le indican al conductor el nombre del lugar en donde se encuentra y los destinos que se presentan en su camino, ¿no? Se utilizan principalmente en los cruces de autopista. ¿Qué decir? Salimos de Riobamba, ¿no? Tenemos Ambato, Latacunga, Quito, y con el respectivo kilometraje que nos divide hacia cada uno. En los pasos laterales de la salida de las ciudades, direcciones hacia la izquierda, hacia la derecha, diagonal, etcétera, ¿no? Y por supuesto, no nos olvidemos la nomenclatura que tenían todos y cada uno de los caminos, de los carreteros, y esto, como les decía, tampoco impide que algún organismo encargado de lo que es la Rectoría de Tránsito precisamente implemente algún otro tipo de señal adicional a este tema, ¿no? Y finalmente, terminando con la ampliación que venimos dando, en el tema de las marcas viales sobre la calzada, estas, como les digo, tienen el objeto de regular la circulación, advertirnos y guiarnos a los usuarios y se emplean como complemento de otro tipo de señales de tránsito. Refuerzan o precisan las indicaciones que las mismas nos dan. Pueden ser, como les dije, longitudinales, transversales y otras marcas o símbolos que se presenten precisamente en las vías, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hablar de las marcas como las principales, ¿no? Las que nos indican respecto de los límites de carriles de circulación, por ejemplo, una marca longitudinal continua de color blanco, la imagen número 5, que nos indica precisamente sobre la calzada, significa que ningún conductor con su vehículo o animal también, ¿no? Recordemos, debe atravesarla ni circular sobre ella. Cuando la marca precisamente separe los dos sentidos de circulación, hay que circular por la izquierda de la misma, ¿no? Hay la flecha de carriles de circulación, que afortunadamente está en todas las gráficas. Estas precisamente, justamente están ubicadas en el carril que le corresponde. Indica o le dice al conductor que debe seguir la dirección a una de las direcciones que se indican en el mismo carril. Por supuesto, no puede cambiarse a otro carril. Cosa que vemos a común que en verdad sí hay, ¿no? El tema de los pasos peatonales, ustedes lo saben, son una línea de franja ancha dispuesta en el borde o banda paralela al eje de la calzada, ¿sí? Precisamente sirven para el paso de los peatones. Tenemos también las cuadrículas con marcas en las intersecciones, precisamente entre cruzadas,
Le recuerdan al conductor que no puede obstaculizar el paso, no debe detenerse sobre las vías, debe continuar su marcha sobre estas vías, ¿no? ¿Qué decir de las marcas viales? Por supuesto, claro está, que no dejan de tener su importancia o relevancia. Probablemente para nosotros sean hasta imágenes invisibles, pero como les dije, complementan la información o la orientación que nos quieren dar. Estas precisamente, aunque son las más olvidadas, siguen siendo desde el punto de vista para la regulación de tránsito las más importantes para que los conductores les tomen atención, circular con mayor orden que se pretende también dar a este punto, ¿no? En este caso, como les digo, las marcas viales regulan la circulación y guían a los usuarios en las vías. Por ejemplo, si tenemos una marca, una línea blanca continua, veamos por ejemplo en esta gráfica, una línea blanca continua que va a tener como objetivo. Ningún conductor debe atravesarla, ni circular sobre ella, ni ir por su izquierda cuando esté separando dos sentidos de circulación, ¿no? Dos líneas continuas, también tenemos acá, significa exactamente lo mismo. ¿Qué objetivo tiene una línea discontinua en cambio? Una línea discontinua delimita carriles, ¿sí? Ningún conductor debe circular sobre esta, salvo cuando sea necesario, la seguridad lo permita, cuando hay carriles de pronto con anchos muy angostos, probablemente, pero la normativa nos obliga a que no, a que no. Las líneas discontinuas dobles, que también las observamos, alguna está discontinua y otra está continua, delimitan el carril por ambos lados. La línea continua o la marca en la guía de intersección indica que hay que realizar una maniobra. ¿Cómo se debe realizar esta maniobra en intersección? Por ejemplo, ceder el paso. Tenemos otras indicaciones también ahí. Tenemos las líneas de borde y estacionamiento. Delimitan justamente el borde de la calzada. En algunos casos pueden ser también discontinuas y delimitan los estacionamientos, ¿no? Hay otras marcas transversales también, que por supuesto, como ustedes pudieron observar acá, ¿no? Precisamente para el paso de los peatones o en su defecto, aquí fue sustituida por gráficos que representan precisamente a los peatones. Tenemos la leyenda de pare o de no estacionar, son otro tipo de señales y por supuesto números que justamente nos indican los límites máximos de circulación. Flechas para el sentido de circulación de las vías, que las tenemos por acá también, y precisamente nos indican todas y cada una de ellas las directrices. Particularidad de las marcas viales en la calzada, precisamente, como les decía, ¿no? Pueden ser líneas, flechas, figuras, palabras, letras. ¿Y cuál es la finalidad de estas? Delimitan carriles y separan sentidos de circulación. Regulan la circulación y refuerzan las indicaciones de otras señales. Advierten y orientan a los conductores y usuarios de la vía, dándoles información complementaria. Delimitan también zonas donde probablemente está excluida la circulación, ¿no? Y permiten un mejor aprovechamiento de la calzada disponible. Eso es en cuanto tiene que ver precisamente a lo que es la información general de las señales horizontales y verticales en las vías. A continuación vamos a presentarles a ustedes, como les decía, el material precisamente complementario de los que hemos acabado de